Hola familia, ¿cómo se encuentran? Espero se encuentren bien. Ah, Hoy en este video vamos a mirar una escritura que en muchas ocasiones parece que es una escritura que nos dice que la ley de Dios está abolida, que nos dice que la ley de Dios es un ministerio de muerte, que la ley de Dios pues como que da a entender que la ley de Dios ya no sirve, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a leer este versículo, perdón, y vamos a ver si este versículo habla de eso, que la ley de Dios en sí misma ah, ella misma por sí sola produjo muerte, ¿no? Entonces vamos a ir al libro de 2 de Corintios, capítulo 3 y versículo 7, ¿ok? Y después vamos a leer un poquito el contexto con el versículo 6, pero me interesa por ahora el versículo 7, que nosotros vayamos a mirar cómo dice la escritura y después vamos a tratar de mirarlo dentro de otras escrituras para ver si verdaderamente está diciendo eso o está diciendo otra cosa. Entonces, vamos a la Biblia. Yo estoy leyendo de la Biblia Peshitta. Entonces, tú abre tu Biblia y compruébalo por ti mismo. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a leer. Dice el capítulo 3 del versículo 7 de 2 de Corintios. Porque si el ministerio de muerte fue grabado con letras en piedra, y fue con tal gloria que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual era temporal. Entonces, una de las cosas que vemos en el versículo 7 iniciando, dice, porque si el ministerio de muerte, y aquí, obviamente, cuando seguimos leyendo, está hablando de los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, este versículo lo utilizan algunas personas para decir, mira, aquí las escrituras dicen, o Pablo está diciendo que el ministerio de las tablas de piedra, o sea, los 10 mandamientos, los 10 preceptos, las ordenanzas de Dios, están no están, sino que fueron cosas que causaron muerte, es un ministerio de muerte. Pero vamos a mirar si esto es un ministerio de muerte en sí mismo, si estos mandamientos mismos trajeron muerte o fue otra cosa. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a voltear al libro de Romanos. En el libro de Romanos capítulo 7 vamos a leer en el versículo 8 para poder entender un poquito mejor lo que está diciendo Pablo, porque en muchas ocasiones Pablo parece que se contradice, ¿no? Parece que a veces te dice guarda la ley, a veces te dice no la guardes, a veces te dice la ley es buena, a veces te dice que la ley es un ministerio de muerte. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a analizar mediante otras escrituras para saber si Pablo está un poco loco o tal vez nos está tratando de decir otra cosa. ¿Está bien? Entonces vamos al libro de Romanos capítulo 7, versículo 8. Dice, porque el pecado por medio de este mandamiento encontró ocasión y consumó en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces lo que está diciendo Pablo aquí, que a causa del mandamiento vino a cobrar vida, ¿ok? Vino a cobrar vida el pecado, porque si no hubiese un mandamiento que dijese no codiciarás, pues entonces codiciar no fuera una falta. Cuando tú codiciases no habría una falta en ti, pero a causa de que la Biblia dice no codiciarás, pues de eso se agarró el pecado y entonces surgió el pecado. Entonces si sigues leyendo, dice en el versículo 9, y antes yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado vino a la vida. Entonces, cuando las escrituras dicen que el pecado vino a la vida, es porque la ley, cuando se paró enfrente, al nosotros desobedecerla, automáticamente hubo un castigo. Entonces, cuando las escrituras están hablando en el libro de Corintios, de Segunda de Corintios, capítulo 3 versículo 7, no está diciendo que la ley en sí misma es un ministerio de muerte, o sea que la ley en sí misma está produciendo muerte, porque si no entonces las escrituras se contradicen, porque estas son palabras de vida, entonces no podrían ser palabras de vida y palabras de muerte. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que al surgir la ley, pues surgió con ella el pecado. ¿Está bien? Entonces, no vamos a leer todo el capítulo 7 del libro de Romanos porque es bastante, pero usted lo puede leer en su casa para darse cuenta. Y lo que vamos a hacer es que vamos a voltear al versículo, perdón, 15 y 16 para mostrarles un punto más, más. Pero perdón, antes de entrar a estos versículos, vamos a leer el versículo 12, ¿ok? Dice, de modo que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Si ve, es lo que le digo. Si Pablo está diciendo en 2 de Corintios que el ministerio
que fue escrito en tablas de piedra es un ministerio que es muerte en sí misma, entonces él no estaría diciendo aquí en Romanos versículo 12 del capítulo 7, de modo que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno, porque entonces no tendría sentido. Pablo mismo se estaría contradiciendo en lo que está diciendo en Corintios y en lo que está diciendo en Romanos. Entonces es algo más profundo, y es lo que leímos en el versículo 8, que dice de la siguiente manera, y nuevamente lo repito para que quede claro. Porque el pecado, por medio de este mandamiento, encontró ocasión y consumó en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Si ves, si no hay ley, el pecado no existe. Entonces ahora sí, vamos al versículo 15 y 16. Dice, porque no entiendo lo que hago, pues no hago lo que yo deseo, sino que lo que detesto, eso hago. Y si hago lo que no deseo, testifico que la ley es buena. ¿Sí ve? Pablo no está diciendo que los mandamientos han quedado desechados, que los mandamientos han quedado abolidos, que los mandamientos ya no sirven, que los mandamientos son un ministerio de muerte. No, vivimos bajo la gracia, sí vivimos bajo la gracia, y por vivir bajo la gracia nosotros obedecemos a nuestro Padre. Si no me equivoco es en el libro de San Juan capítulo 15, que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces nosotros deberíamos de mostrar ese amor a nuestro Padre Celestial y a nuestro Rey de Gloria. Pero bien, mire, seguimos un poquito y vamos a ir otra vez a Corintios para mirar el contexto. Otra vez en Corintios, capítulo 3, pero vamos a ir al versículo 6. Empezamos del 5 y 6 para no perdernos de esta información. Dice el versículo 5. No que seamos suficientes nosotros mismos para pensar algo, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar algo como que es de nosotros mismos, sino que nuestra fortaleza proviene de Dios. Ahora el versículo 6, porque esto es bien importante. Que nos hizo dignos para ser ministros del nuevo pacto, no según la letra, sino según el espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Ok? La letra mata. Cuando dice la escritura que la letra mata, no está diciendo que tenemos que desechar los mandamientos o que tenemos que abolir los mandamientos, sino que nos está diciendo exactamente lo mismo que dice en Romanos capítulo 8, capítulo 7, versículo 8. Nos dice que a causa de la letra de la ley, el pecado se enseñoreó y surgió, se puso también al frente, y cuando nosotros desobedecemos, pues entonces miramos la muerte por causa de ese mandamiento. Entonces dice que nosotros tenemos que ser ministros del nuevo pacto ahora. Muchas personas hablan sobre el nuevo pacto y siempre en muchas ocasiones mencionan el nuevo pacto como algo que es totalmente nuevo, pero en realidad no es nuevo. Hay dos palabras para la palabra nuevo en el griego. Una palabra es neos, y la palabra neos tiene que ver con algo totalmente nuevo. Un ejemplo, si vas a una agencia y te compras un carro totalmente nuevo, que nadie lo ha tocado, cero millas y nadie se ha montado en él, eso es neos. Pero la palabra que se utiliza aquí en el libro, en el capítulo 6, en el versículo 6 de Corintios, es la palabra kainos. Y la palabra kainos no necesariamente es algo nuevo de agencia, sino algo fresco, algo renovado. Ok, cuando estamos hablando de algo fresco, algo renovado, te puedo traer el mismo ejemplo del carro, ¿verdad? Si nosotros vamos a un lugar donde venden carros usados, tal vez ese carro sea nuevo para ti, pero no necesariamente es un carro nuevo. Bien, ese carro puede tener muchas cosas que se las pusieron después de la agencia y tal vez está mejorado por esas cosas que le pusieron después de la agencia por el otro dueño que tuvo. Entonces puede ser un carro mucho mejor que el que sacas de la agencia, con el problema que ese carro tal vez ya tenga millas. Entonces cuando está hablando de kainos o kainos, no sé exactamente cómo se pronuncie, si con acento o sin acento, una nueva calidad, de nueva frescura o nueva naturaleza. Ok, ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando tú lees esto, tú tienes que pensar que Yeshua nos está llevando a mirar hacia el principio de todas estas cosas. Hubo dos ocasiones en las que el Padre estuvo trabajando con dos grupos de gente. Primero,
el primer momento en que el Padre trabajó con alguien fue con Adán y Eva, que les dijo que obedeciesen y no tomasen del fruto del bien y del mal. Ahora, independientemente como creas que esto pasó, si literal o no, o lo que sea, ¿ok? Cuando tú miras aquí, si no hubiese el Padre dicho que no tomasen de ese fruto, entonces no hubiese entrado la muerte. Pero entró la muerte por causa de la desobediencia. Y la desobediencia estuvo ahí porque el Padre dijo algo. Dijo, no tomen de ese fruto. ¿Está bien? Entonces, esa fue la primera vez. ¿Ok? La segunda vez fue en el monte Sinai. Cuando Moisés bajó con las tablas de piedra, el pueblo ya había desobedecido. Entonces al pueblo desobedecer, esta segunda vez pues también fue quebrantada. Ahora, si notas ahí una primera vez y una segunda vez, si nosotros miramos a la primera vez y Adán y Eva nunca hubiesen fallado, no habría ni griego ni gentil, no habría judío, no habría libre. No habría ninguna de estos tipos de personas porque todos seríamos uno en Dios, ¿sí? No habría griego ni judío, lo dije mal hace un momento, no habría griego ni judío, no habría gentil, no habría esclavo, no habría libre, porque todos seríamos de una misma forma. Entonces, lo que está haciendo Yeshua es que nos está llevando al corazón del mandamiento. Es el mismo mandamiento, ¿ok? Es el mismo mandamiento, simplemente que nos está llevando adentro de nuestro ser, de nuestro espíritu. ¿Sí? ¿Cómo te puedo comprobar eso? Es bien fácil, porque las escrituras dicen, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 5 y versículo 21, hablando sobre no desearás la mujer de tu prójimo, no desearás el campo de tu prójimo, no desearás el buey de tu prójimo y así sucesivo, ¿no? No desearás, ¿ok? No codiciarás, no ambicionarás nada de tu prójimo. Pero si usted nota, es muy necesario que nosotros comprendamos que no codiciar nada. ¿En qué momento llega el momento, en qué etapa llega el momento de que una persona es castigada cuando codicia algo? En el momento que se la lleva, ¿ok? Si tú lo codicias pero no lo haces, no pasa nada. Por eso es que Yeshua en el libro de Mateo, capítulo 5 también, pero el versículo 28 nos dice, y estoy parafraseando, dice, aquel que codicie con lujuria dentro de su corazón a una mujer ya ha pecado, ya se ha contaminado. Porque cuando esto viene dentro de tu ser, entonces es que tú vas a actuar para hacer algo. Entonces Yeshua no está cambiando el mandamiento, simplemente lo está llevando más profundo al principio. Y como lo está llevando al principio, pues quiere que nosotros lo apliquemos en el espíritu y no en la letra. La letra es en lo físico y lo físico no puede ser comparado con lo espiritual y lo espiritual no puede ser comparado con lo físico. Entonces lo que nos está mostrando Pablo aquí en el libro de Corintios es que nos está diciendo que tomemos el mandamiento y lo apliquemos a lo espiritual. ¿Por qué a lo espiritual? Porque si tú aplicas el mandamiento a lo espiritual, eso hace que tú puedas refrenar antes de actuar. Si ve, usted puede refrenar antes de actuar, pero si tú no refrenas eso que sientes dentro de tu corazón, pues no lo vas a poder parar. No hay ninguna persona que quiera asesinar a alguien si primero no hay odio en su corazón. Tiene que haber odio en tu corazón, tiene que haber rencor en tu corazón, tiene que haber furia en tu corazón para que entonces tú tengas el deseo de hacerle algo malo a alguien más, a tu prójimo. Entonces si no hay eso, pues no lo querrás hacer. ¿Ok? Entonces lo que está haciendo Yeshua es que nos está llevando al corazón de estos mandamientos. Y esto es lo que está diciendo Pablo en el libro de Corintios, capítulo 3 y versículos 6 y 7, que nos hizo dignos para ser ministros de un nuevo pacto, no un nuevo pacto como algo que nunca había existido antes, sino el nuevo pacto que está renovado, que es de nueva naturaleza, y como el ejemplo que te di sobre los carros, ¿ok? Está bien, entonces después dice, porque si el ministerio de muerte fue grabado con letras en piedra, no porque este ministerio en sí mismo fuera un ministerio de muerte, sino que por causa de la existencia de estos mandamientos vino a existir la muerte, como ya te dije en Romanos. Entonces, lo que yo quiero que miren aquí, primero, 2 de Corintios 3:7, Torah, ministerio de muerte.
o la ley, ministerio de muerte. Romanos 7:8. El pecado surgió por causa de la instrucción. Entonces, el pecado surgió por causa de la instrucción. Romanos 7:14. La ley es espiritual. Romanos 7:16. La ley es buena. Entonces, no puede estar Pablo contradiciéndose, diciendo que la ley es mala, la ley es ministerio de muerte, pero la ley es buena. No. La Torah ministerio de muerte, porque yo soy carnal y la ley es espiritual. Entonces, como yo soy carnal, pues trae muerte. Y un ejemplo, la ley es como un espejo. Me muestra la suciedad en la cara, pero no me la puede lavar, ¿sí? La ley es como un espejo, me muestra la suciedad en la cara, pero el espejo no me puede lavar la cara. Conclusión, el espejo me muestra la suciedad, la ley me muestra la muerte, o sea, yo no puedo completarlo. Por tanto, necesito buscar la forma. Yeshua es el agua que me va a ayudar a lavar esa suciedad de mi cara porque el espejo me está mostrando la suciedad, pero no me puedo limpiar con el espejo. El espejo, ministerio de suciedad, no porque el espejo tenga suciedad en sí mismo, sino porque te muestra lo sucio. La ley, ministerio de muerte, no porque la ley sea la que produce la muerte, sino porque te muestra la muerte. La muerte surgió por causa de la ley y no la ley por causa de la muerte. Si fuera así, sería mejor olvidarnos de toda la ley, pero no fue la muerte primero, sino la ley. ¿Está bien? Entonces, yo espero que usted me haya entendido, que usted me haya seguido y que entienda que simplemente Yeshua nos está llevando a retomar la ley que es la misma ley, perdón, que es la misma ley la que fue escrita, pero ahora que está dentro de nuestros corazones. Si usted lee el libro de Jeremías capítulo 31 y versículo 31, usted sabrá de lo que estamos hablando, que Él iba a poner estas instrucciones dentro de nuestros corazones, iba a poner estas leyes dentro de nuestros corazones para que fueran ejecutadas ahora de adentro hacia afuera. ¿Está bien? Entonces, espero que haya quedado claro que aquí el señor Pablo no está diciendo que uh, la ley es un ministerio de muerte y que produce muerte en sí misma, sino que, como dice Romanos capítulo 7 y versículo 8, porque el pecado por medio de este mandamiento encontró ocasión y consumó en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley el pecado no existe. Entonces, automáticamente al surgir el mandamiento, surgió el pecado. ¿Está bien? Entonces, que el Eterno te bendiga. Espero que esta información te sea útil en el momento en que tú veas este video. No olvides dejar un comentario si la información te sirve. Si ves que hay algunos detalles que se nos han pasado, déjalo en los comentarios, siempre con respeto. Todos estamos aprendiendo, nunca dejamos de aprender. Y que el Eterno te bendiga. No olvides suscribirte. Es gratis. Es gratis y nos ayudas a crecer y nos motivas. ¿Está bien? Entonces, sin más nada que agregar, shalom a todos y que el Eterno les bendiga.